Buen día, el grupo está conformado por Cris Álvarez, Beatriz Cifuentes, Gracie Tamayo, Luis Moreno y quien les habla, Karen Ávila. El día de hoy les estaremos hablando acerca de la industria Paemota, la cual es una empresa ficticia. La empresa tiene como razón social Paemota con actividad económica 3311, que se clasifica en el grupo de mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal. Está ubicado en el departamento del Meta, en Colombia. Como tal, nos dedicamos a la industria del petróleo y gas. Buscamos soluciones mediante la elaboración, mantenimiento y reparación de equipos estáticos, tuberías, vasijas y tanques según los requerimientos del cliente. En las actividades de la empresa se encuentra la realización de trabajos metalmecánicos, soldaduras y oxicortes. Como principal área de trabajo tenemos lo relacionado con metal mecánico y soldadura y oxicorte. Contamos con nivel de riesgo en escala de 5, dado los peligros a los que están expuestos nuestros trabajadores. Tenemos en el momento 40 trabajadores, de los cuales solo 10 son los principales responsables de la soldadura en los talleres, con el cumplimiento de tareas como relacionadas con armar, cortar y soldar varillas, tubos, láminas o platinas para desarrollar diseños los cuales son solicitados por nuestros clientes. Para la ejecución de estas tareas se requiere el uso de maquinaria de alto impacto como lo son pulidoras, motosoldadores, sierras, cortadores de metales y oxicorte, para lo cual todos los trabajadores deben usar los respectivos elementos de protección. Los riesgos del oxicorte por utilización de: primero, suministros de gas. El gas combustible, generalmente acetileno, propano o gas natural, se almacena en un tanque y se mezcla con oxígeno a medida que se alimenta en la antorcha. La mezcla del gas puede ocurrir en diferentes áreas de la antorcha dependiendo del fabricante. Número 2. Encendido. La mezcla de gas y oxígeno se enciende en la antorcha creando una alta llama y temperatura. Número 3. Precalentamiento. El soplete se utiliza para precalentar el metal a cortar. Esto ablanda el metal y lo hace más fácil de cortar. Número 4. Corte. Una vez que el metal ha sido precalentado, se mueve la antorcha a lo largo de la línea de corte. El oxígeno del soplete reacciona con el metal provocando su quema y crea una reacción química que libera calor adicional. Esto derrite el metal y permite que el soplete lo atraviese. Número 5. Eliminación de escoria. Esto quiere decir que a medida que se corta el metal, forma una capa fundida que se llama escoria y se elimina a medida que se enfría y solidifica. Los elementos de protección personal, o en su abreviatura EPP, son dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros o riesgos a los que se encuentra expuesto en su lugar de trabajo, según el Ministerio de Salud en 2020. Estos deben ser usados por todos los trabajadores del establecimiento, donde haya una exposición, ya sea a un riesgo físico, químico, biológico, de condiciones de seguridad, entre otros, según la ICONTEC en 2012. Estos son de uso obligatorio. Los elementos de protección personal que requiere una empresa de soldaduras y oxicorte para sus trabajadores son las gafas de soldador. Estas permiten un alto grado de protección ocular. Protege a los ojos no solo del calor, sino también de la radiación óptica y de las chispas que se producen en trabajos de soldadura. Tenemos los guantes de cuero manga larga. Permiten proteger las extremidades superiores de los soldadores del contacto térmico o la agresión mecánica que se puede producir al soldar. Asimismo, tenemos el mandil de cuero. Este protege al soldador de los rayos UV, así como de las sustancias que podrían causarle daños físicos. Este está confeccionado bajo una normativa. Se hace de un material de origen animal, está reforzado y tiene un grosor importante. Asimismo, tenemos el casco de soldador que protege la parte superior del cuerpo, como es cabeza y cara del trabajador.
Asimismo, es indispensable el uso de tapones auditivos y orejeras, que buscan cuidar la salud auditiva del trabajador y protegerlo de volúmenes en altos grados de decibeles que pueden producirse las máquinas y herramientas, ya sea de su uso propio en relación a las funciones o de parte externa en otras maquinarias de la empresa. También deben utilizar botas industriales, las cuales buscan proteger el pie de sustancias químicas severas. Algunos modelos cuentan con punteras reforzadas y suelen ser resistentes a hidrocarburos. Y además su suela es antideslizante. Asimismo, el uso de camisas y pantalón de trabajo. Estos deben ser en overol y deben cubrir todas las extremidades, tanto superiores como inferiores. Dentro de los elementos de protección personal tenemos las fajas, las cuales nos ayudan a la hora de mover, cargar, descargar objetos pesados, previniendo las lesiones lumbares. También están los guantes, delantales, polainas y chaquetas que nos protegen de cortes y quemaduras. Estos delantales tienen protección de plomo, los cuales nos protegen de los rayos ultravioletas e infrarrojos de la soldadura, ya que son radiactivos y pueden causar esterilidad. También contamos con las máscaras antigases, las cuales se deben usar junto con la máscara protectora de soldadura. Estos humos son tóxicos ya que son derivados de los recubrimientos de los electrodos y gases protectores como el argón, el CO2, partículas de cromo y níquel. Las máscaras deben estar ajustadas a la elección de la máscara soldadura, ya que se deben usar al tiempo. Deben cambiarse periódicamente y es obligatorio usarla al menos una vez por semana. Existen máscaras profesionales con extractores portátiles de humo que tienen el mejor rendimiento y protección para soldadores, aunque son las menos usadas debido a su gran costo. Están fabricadas para usarse en lugares cerrados y de poca ventilación. También tenemos las máscaras fotosensibles, las cuales se oscurecen automáticamente apenas iniciando el arco de soldadura. Las máscaras de soldar nos protegen la cara de altas temperaturas, las chispas y el fuego. Estas deben usarse con vidrio oscuro, de protección correspondiente según la potencia de la máquina soldadora. Los elementos de protección personal para alturas contamos con el casco, el cual debe responder a las necesidades del riesgo, debe ser ligero, bien aireado y confortable. Su diseño debe cubrir de manera completa la cabeza. Además, debe tener barboquejo, con mínimo 4 puntos de anclaje al casco, para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza. Toca fijarlo de modo que en caso de una caída, éste permanezca sin moverse y así prestar su finalidad de proteger del impacto. También tenemos el arnés, el cual es para la detención de caídas, que distribuye la fuerza en un área corporal. Debe comprender piernas, tórax y caderas para posicionar correctamente al trabajador en su labor de forma ergonómica y confortable. Sus características deben cumplir con lo siguiente: el material debe ser de poliamida, poliéster o nylon. Los puntos de anclaje deben ser metálicos forjados y mínimo 4 distribuidos, de uno posterior, uno ventral, que no debe llegar a la cara del trabajador en caso de caída, y 2 laterales para posicionamiento. Tiene que tener unos herrajes por medio de billas para ajuste y sujeción al cuerpo, que impidan los deslizamientos de las correas. Las costuras deben ser de hilos de poliamida, poliéster o nylon y deben tener una resistencia de 2.500 kilogramos. También tenemos las líneas de posicionamiento, que son unas cuerdas de una longitud aproximada de 2 metros. En uno de sus extremos tiene un mosquetón de seguridad y en el otro un freno manual con un mosquetón de seguridad. El freno se desplaza por la cuerda libremente en una sola dirección, reduciendo la longitud de agarre, para que el usuario disponga de manos libres y que pueda realizar la labor de manera cómoda y segura. El extremo de la cuerda debe impedir que el freno manual se salga de la línea de posicionamiento. La línea de posicionamiento permite al trabajador ubicarse frente a la zona de trabajo y mantener las manos libres, ya que este elemento rodea la estructura y se fija al arnés en las argollas laterales de posicionamiento, proporcionando estabilidad. También tenemos el salvacaídas troll o arrasador. Este es un elemento deslizante en un solo sentido, con doble traba de seguridad, que permite asegurar
a la línea de vida que recorre la ruta de ascenso y descenso y que se conecta al arnés con un orificio para hacer el enlace mediante el mosquetón. Debe detener la caída del trabajador mediante bloqueo automático sobre la línea de vida. Choque. La línea de conexión doble con desacelerador debe constar de 2 cintas de poliamida. En los extremos de cada cinta debe llevar mosquetones de seguridad de aproximadamente 60 milímetros de apertura para ser anclado a las estructuras o en las partes donde se vaya a asegurar. El tercer mosquetón de seguridad es fijado en el punto de anclaje del arnés. Debe constar con un sistema desacelerador o absorbedor de energía. La cinta debe empezar a abrir en periodos de tiempo pausados para que la caída se regule y la fuerza sea absorbida por el sistema y no por el cuerpo del usuario. En la empresa de soldadura y hocicorte los trabajadores se exponen a altos niveles de riesgo debido al uso de materiales tipo pesados de uso industrial. Los riesgos a los que se exponen los trabajadores son físicos, químicos, biomecánicos, condiciones de seguridad como trabajos en alturas y mecánicos. Descripción de riesgo, factor de riesgo físico, peligros, exposición a radiaciones no ionizantes, sol, riesgos, insolaciones, deshidratación, cefalea, marasmos, medidas de prevención, inspecciones de elementos de protección personal, señalizaciones de uso de elementos de protección personal, uso y mantenimiento autocuidado. Elementos de protección personal, EPPs, uso estricto y adecuado de elementos de protección personal. Químico, peligros, exposición a radiaciones no ionizantes como arco de soldadura, riesgos, cefaleas, marasmos, daños en córnea. Medidas de prevención, aislamiento y cerramiento seguro del área de soldadura, verificación con medición de atmósfera en el área en que está realizando la soldadura, señalización y demarcación de área de soldadura, uso adecuado de sus elementos de protección personal como cascos, gafas de seguridad con protección UV, botas con puntaneras, antideslizantes, guantes y trajes ignífugos. Elementos de protección personal, uso estrictamente de elementos de protección personal. Peligro, exposición a polvo, riesgo, irritaciones respiratorias, medidas de prevención, suministro y uso de protector respiratorio N95, EPP, uso y mantenimiento adecuado. Biomecánico. Peligros. Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y forzadas de trabajo. Riesgos. Lesiones osteomusculares, calambres ocupacional de mano o de antebrazo. Medidas de prevención. Evaluación de puestos de trabajo, encuestas de sintomatologías. Realizar pausas activas y gimnasia laboral. Capacitación, higiene postural y levantamiento de cargas. Elementos de protección personal son de uso estricto en el área de trabajo. Biomecánico. Peligros. Levantamiento de cargas y esfuerzos. Riesgos. Lesiones osteomusculares, lumbalgias, hernias discales y pérdida de capacidad. Medidas de prevención. Realizar levantamientos mecánicos en caso de requerirse, poleas o polipasto. Evaluación de puestos de trabajo y encuestas de sintomatología. Elementos de protección personal son de uso estricto en el área de trabajo. Biomecánico. Peligro. Cargue y descargue de equipos y herramientas y materiales. Riesgo. Lesiones osteomusculares, lumbalgias y machucones. Medidas de prevención. Realizar levantamientos mecánicos, montacargas, camión, grúas, poleas y polipasto. Evaluación de puestos de trabajo. Encuesta de sintomatología. Elementos de protección personal son de uso estricto en el área de trabajo. Condiciones de seguridad al trabajo en alturas. Peligro. Trabajo en alturas. Riesgo. Golpes, fracturas, lesiones, politraumatismos y fatalidades. Medidas de prevención. Establecimiento de puntos de anclaje.
establecimiento de barandas, procedimiento de trabajo y rescate en alturas, permiso de trabajo en alturas, personal competente para trabajo y seguro en alturas, inspecciones preoperacionales de equipos de trabajo en alturas, equipos de trabajo en alturas certificados, realizar análisis de trabajo seguro, equipos de protección contra caídas, suministro de elementos de protección personal como casco, dotación completa, botas de seguridad, guantes, trajes y infungos, capacitación y charlas continuas de trabajo seguro en alturas. Elementos de protección personal son de uso estricto en el área de trabajo.